nos envió a su Hijo Cristo. Él es paz y perdón. Marcos capítulo 16, del 1 al 8. ¿Quién nos removerá la piedra? La gran preocupación que tenían los discípulos y las mujeres que iban camino al sepulcro a ver qué había pasado después de 3 días. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Versículo 4, pero cuando miraron, ¿qué pasó? Vieron removida la piedra. ¿Sí? Vieron removida la piedra. Eso que tanto les afligía, que tanto les preocupaba, ya era un problema menos. Dice, vieron removida la piedra que era como muy grande. Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado del derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten. Decirle al que tenés al lado, no te asustes. Con alegría, porque si no se va a asustar en serio, y no va a ser por... No te asustes, no te asustes. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Yo quiero que meditemos en algunas cosas puntuales esta tarde. Quiero que vuelvas a leer el primer versículo, el versículo 1, y que te fijes cómo comienza. ¿Cómo dice? Cuando pasó el día de reposo. Quiero que prestes atención a este detalle. Los días, en el tiempo por lo menos de Moisés, el pueblo judío los contabilizaba distinto a como los contabilizamos hoy. Un día empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del día siguiente. Cuando vos vas al Génesis capítulo 1 y ves cómo Dios fue creando lo creado, dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Fue la tarde y la mañana el día cuarto, y así hasta el séptimo día. Solo que el séptimo día, Dios no creó nada. ¿Qué hizo el séptimo día? Descansó, reposó. ¿Sí? Esto es importante porque muchas cosas nos van a quedar colgadas si no entendemos esto. Los días no se contaban, nosotros los contamos a partir de la medianoche hasta la medianoche siguiente. 24 horas. En el calendario judío, los días funcionaban así. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Fue la tarde y la mañana el día 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Sí? Ahora, volvé a leer lo que dice el versículo 1. Dice, cuando pasó el día de reposo. Es tan importante aprender a leer la palabra y a meterse en lo que uno está leyendo, porque de lo contrario te vas a perder perlas de gran valor. Dice cuando pasó, tiene una intencionalidad lo que está diciendo el escritor.
tiene una intención fuerte para vos y para mí, esto que el escritor está diciendo. Cuando pasó el día de reposo, el viernes por la tarde, Jesús había sido ya sepultado, había sido crucificado y próximo a sepultar. El viernes. El sábado es el día del silencio, el día más difícil para la vida de los discípulos, que coincide con el día de reposo. Como este pueblo era un pueblo aferrado a las tradiciones religiosas, ellos no podían hacer absolutamente nada el día de reposo. Ahora vos imagínate, tratá de ponerte en los zapatos de esta gente. Murió su mejor amigo, murió su señor, murió su maestro. De repente se encuentran con que el sábado ellos, yo me imagino y pensaba y trato de alentarte a que vos te metas en la historia. Yo me imagino la inquietud que habrá habido en el corazón de esta gente. Sábado, no puedo hacer nada. La tradición religiosa me lo prohíbe, no puedo ir. Quisiera ir a ver a mi maestro, quisiera saber qué pasó. Quisiera ir a ver dónde está, dónde lo metieron, en qué lugar. Tener una referencia. Por la tradición religiosa no podían hacer nada. Ellos tenían que guardar el séptimo día. Así lo decía la ley. Aunque estamos en el Nuevo Testamento, la gracia empieza después de la cruz. Es decir, que tenemos parte del Nuevo Testamento que también forma parte del Antiguo Testamento. No es que con el capítulo 1 de Mateo arranca el Nuevo Testamento, porque hay cosas que recién empiezan a marcar el final de la ley cuando Cristo muere en la cruz, derrama su sangre y cuando resucita. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Eso es importante que lo entendamos. Esta gente todavía no sabía lo que era la gracia. Por eso se dijeron a sí mismos, tenemos que esperar que pase el día de reposo, no nos queda otra. Por eso el escritor dice intencionalmente, cuando pasó el día de reposo, recién ahí empezaron a ver qué iban a hacer. Esto me enseña que nosotros podemos estar todavía aferrados a tradiciones religiosas. Habiendo estado con el Señor, habiendo escuchado al Señor, habiendo oído de primera mano lo que Él iba a hacer, no pudieron entenderlo. Entonces tuvo que pasar el día de reposo, esperaron el primer día de la semana para recién ir a ver si encontraban el cuerpo de Jesús. Las tradiciones religiosas, la ley, cristianos, hombres y mujeres que dicen, manifiestan haber tenido un encuentro con Cristo, pero siguen aferrados a tradiciones religiosas, siguen aferrados a la ley. Dicen ser cristianos de este tiempo, pero viven como personas del antiguo pacto. El escritor pone intencionalmente ahí, cuando pasó el día de reposo, es decir, al primer día, cuando pasó el día de reposo, ahí se terminaba de abolir la ley. Ahí en ese preciso instante, después que pasó el día de reposo y apareció Jesús resucitando en el primer día de la semana, ahí caducó la ley. ¿Sí? Ahí terminó una historia. Es decir, vos y yo ya no necesitamos hacer ciertos sacrificios o ciertos rituales para agradar al corazón de Dios. Ahora vivimos por gracia. Ahora somos cristianos que vivimos por gracia. Ya no vivimos, no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificio. Solamente tenemos que reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros para recibir los beneficios de esa gracia. El problema es que nosotros muchas veces sentimos que tenemos que hacer algo más para llenar el corazón de Dios. Tradiciones religiosas. Ellos guardaron solemnemente el día de reposo. ¿No habrán sentido inquietud por ir a ver dónde quedó el cuerpo de su Señor, de su Maestro? ¿No habrán tenido alguna inquietud interior? ¿No se habrán preguntado durante ese día,
¿Dónde estará el Señor? ¿Qué habrán hecho con su cuerpo? Más allá de las cosas que pudimos ver. Todo está tan perfectamente elaborado y pensado por Dios que aún en esa declaración, cuando pasó el día de reposo, hay algo fuerte. Dios no rellena con palabras la Biblia porque tiene que decir algo. En cada palabra, si vos te metés en el espíritu de lo que se está diciendo o en lo que estás leyendo, vas a descubrir una perla de gran valor. Lo que ocurría con esta gente que todavía estaban atados al legalismo, a las tradiciones religiosas, entonces tenían que esperar que pasara el día de reposo. Ahora sí, primer día de la semana. No dice nada la Biblia, no dice nada la ley, no dice nada las tradiciones religiosas respecto al primer día de la semana. Ahora sí, vamos al sepulcro a ver qué pasó con Jesús. Después de haber caminado 3 años con Él, después de haber visto milagros extraordinarios, después de haber oído sus más profundas y maravillosas enseñanzas, ahora Él ya no estaba entre ellos, estaba muerto. Y quizá como vos y yo, cuando tenemos algún problema o algo no lo entendemos del todo, lo que buscamos es volver a la rutina para tratar de olvidar lo más rápido posible lo que ha sucedido. Tenemos un problema que no le encontramos sentido, que no le encontramos la vuelta y queremos llenar ese vacío, eso que nos genera ese problema, lo queremos llenar con otras actividades. Yo me imagino a esta gente, me lo imagino a Pedro, habrá dicho, bueno, se terminó todo, me vuelvo a la pesca. Me imagino a los otros discípulos diciendo exactamente lo mismo. Bueno, está bien, fue lindo mientras duró. Pero necesito volver a ocupar mi vida en otra cosa. Y muchas veces nosotros pensamos así. Bueno, fue lindo mientras duró. ¿No será que en realidad la cosa no es como la decía el Señor? Porque esta gente también estaba llena de dudas, como vos y como yo. Ahora, ellos querían, me imagino, volver a sus actividades rápidamente, ocupar su mente, su corazón, su fuerza, sus energías en otras cosas, para no pensar, para no tener que pensar en lo que había sucedido. Ahora, estas mujeres y los discípulos, desde la tarde del viernes y hasta el amanecer del domingo, vuelvo a esto que te decía al comienzo, el atardecer del sábado, ahí a las 6 de la tarde ya comenzaba para esta gente el primer día de la semana, pero estaba oscuro. Entonces decidieron esperar hasta la mañana temprano, donde el sol empezaba a despuntar, para caer ahí al sepulcro, a ver qué había pasado con Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, antes de que Dios remueva la piedra más grande de la que hablaban estas mujeres, yo quiero hablarte de por lo menos 3 piedras que el Señor necesita remover en nuestro corazón, en nuestra vida. La primera que la mencioné tiene que ver con el legalismo y las tradiciones religiosas. Las tradiciones religiosas te invitan a que vos hagas algo para tratar de pagar esa deuda que Jesús pagó por vos. Las tradiciones religiosas te dicen, no, yo lo aprendí así. Llevo 40 años en el Evangelio y yo lo aprendí así. Y así me voy a morir. Tradiciones religiosas que te impiden tener un encuentro real con la gracia. Esa es la primera piedra que necesitamos remover de nuestra vida. Las tradiciones religiosas son un obstáculo al momento de querer encontrarnos con el Señor. Mi familia es cristiana, entonces yo soy cristiano. Eso es una tradición religiosa. Estos días nos encontramos con un montón de gente que dice, yo voy a la iglesia, yo hago tal cosa en la iglesia, ¿no? Yo hago tal cosa, yo hago el bien, me enseñaron que tengo que hacer el bien, por lo tanto, haciendo el bien, agrado a Dios. De alguna manera, estoy diciéndole a Dios, mirá que yo también puedo hacer algo para devolverte la gauchada, Gente que cree que porque pisa la iglesia hace años, ya está, no necesita tener un encuentro con ese Cristo resucitado. Tradiciones religiosas, tradiciones que lo único que hacen es poner una barrera entre la gracia y tu vida.
Cuando no podemos cruzar la barrera, cuando no podemos quitar esa piedra de nuestra vida, nos quedamos de este lado, viviendo la vida en sentido contrario. No podemos disfrutar de los beneficios de la gracia, nos quedamos de este lado. Somos cristianos confesos del nuevo pacto, pero viviendo de acuerdo al viejo pacto. Creyendo que tengo que hacer algo más. Lo que tenés que hacer es disfrutar del amor de Dios. No tenés que pagarle a Dios, solamente vivir para honrar el sacrificio que alguna vez Él hizo por vos y por mí. Eso es lo único que Dios quiere. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es buscar cumplir la ley o hacer cumplir la ley sin tener en cuenta a las personas ni a Dios. El legalista lo hace porque no tiene una relación cercana con Dios. Él busca cumplir reglas. Él cumple reglas, pero no está pensando ni en Dios ni en las personas. Eso es legalismo. Eso son tradiciones religiosas como los fariseos, los escribas a los que Jesús confrontaba todo el tiempo. Ustedes lo que hacen, lo hacen para ser vistos de los hombres, pero su corazón está lejos de mí. Eso es tradición religiosa. Sé que tengo que hacerlo, lo hago. Sé que tengo que hacerlo, entonces lo hago, pero no está puesto en nuestro corazón ahí. La gente quería agradar a Jesús, procuraban estar cerca de Él, pero muchos no habían quebrado dentro de sí mismos su arraigo hacia la ley y las tradiciones religiosas. Por eso muchos chocaban con Jesús y por eso lo terminaron crucificando. Los que crucifican a Jesús no solamente fueron los soldados romanos, sino fueron los religiosos de aquella época que por no haber quebrado las tradiciones religiosas terminaron matando al maestro. ¿Estoy siendo claro? Legalismo es una barrera que se crea entre Dios y los hombres, haciéndole creer al hombre que solo se trata de hacer esto o aquello, lejos de mantener una relación profunda con Jesús. Por eso esta gente no se movió. El viernes murió. Y tuvieron que esperar que pasara el día de reposo para poder ir al sepulcro a ver qué había pasado con su maestro. Vos y yo no nos hubiésemos movido, hubieses esperado que alguien te dijera, che, vamos, te hubieses movido por iniciativa propia. Lo que pasa es que la tradición religiosa y la ley, el peso de la ley es tan fuerte que a algunos no los deja ser libres. Tengo que ir a la iglesia porque Dios me dice que tengo que congregarme, pero esa no tiene que ser tu razón de venir a la iglesia. Vos tenés que venir porque amás a Dios. Y si amás a Dios, aunque te digan lo contrario, vas a amar a la iglesia. Yo no vengo a la iglesia porque soy pastor, ya lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Vengo porque amo a Cristo. Y porque hoy yo celebro un día más de vida. Celebro vida. Si no, no tendría sentido mi estadía en este lugar. Legalismo. Tenemos que romper, esa es la primera piedra que tenemos que correr. Si alguno de nosotros solo se ha dedicado o se está dedicando a cumplir reglas, pero no puede mantener una relación personal, seria, profunda con Cristo, entonces déjame decirte que vas camino, o ya, si es que no te ha sucedido, vas camino a convertirte en un legalista, en una persona que se aferra a las tradiciones religiosas. En mi iglesia toda la vida se hizo así. Se debe haber muerto un montón de gente porque en mi iglesia todo el tiempo se hizo así. Falta un encuentro con la gracia. La gracia te da vida. La gracia te hace libre. Necesitamos urgentemente pedirle al Señor que remueva la piedra del legalismo y la tradición religiosa. Amén. Es la primera piedra que tenemos que correr. Anotate por ahí, si te gusta anotar, este punto, este pensamiento. Todo aquello que nosotros hagamos en son de hacer cumplir la ley de Dios sin contemplar a la gente, nos va a convertir en legalistas. Todo lo que vos hagas
solamente para cumplir con Dios, pero sin contemplar a la gente, te convierte en un legalista, denotando así una clara ausencia de una relación personal con Dios. Todo lo que vos hagas para cumplir con Dios, sin considerar a Dios y a la gente, te convierte en un legalista. Los fariseos decían, nosotros cumplimos la ley, esta mujer merece ser apedreada porque fue encontrada en adulterio. ¿Dónde estaba el hombre, el adúltero? Seguramente, muy probablemente en medio de ellos. Señor, la ley de Moisés dice que a tal persona hay que apedrearla. Legalistas. Querían quedar bien con Dios sin considerar a la gente. Crea el legalismo y las tradiciones una barrera entre vos y Dios. Te aleja de Dios y por consecuencia te aleja de la gente. Saco y corbata, eso es ley. Mientras más firme y más espectacular sea el saco y la corbata, porque así se hace en mi iglesia. Pero ojos que van y vienen. Saco y corbata, pero vengo con la Biblia más grande, bajo el brazo así todo erguido, denotando o impostando una presencia. Llegó el pastor. Pero tiene ojos que van y vienen. Legalismo, que lo único que hace es poner máscaras en la vida de la gente. Lengua larga, pero pollera hasta los tobillos para que no se vea nada. Tradiciones religiosas. El centro no está puesto y la atención de Jesús no está puesto en eso. Lo que Jesús quiere es que nuestro corazón sea un corazón realmente rendido a Él. A Él. Las tradiciones religiosas y el legalismo nos apartan de la presencia de Dios y de su gracia. Otra señal clara de que puede haber legalismo en nuestra vida es cuando utilizamos la palabra de Dios fuera de su contexto para justificar nuestro mal proceder. Tomamos un versiculito así a mansalva, lo tomamos y decimos, esto dice el Señor, para justificar el mal proceder. Claro, cuando vos vas al contexto de esa palabra te das cuenta que Dios no dijo nunca eso. ¿Sí? ¿Vamos? Perfecto. La ley había quedado atrás, ahora Cristo estaba vivo, había resucitado y de esa manera daba inicio a un nuevo y floreciente tiempo, a un nuevo pacto. Ahora estábamos bajo lo que conocemos como gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Dios te da el trato bajo la gracia que vos y yo no merecíamos, nos da ese trato. Porque lo trató mal a su hijo. Ya lo enseñé hace unos domingos atrás. A su hijo lo trató como un pecador más. Le dio el pago que merecían los pecadores para vernos inocentes por medio de Cristo, a vos y a mí. ¡Wow! La ley quedó atrás. La ley quedó atrás, mis queridos. La ley quedó atrás. La gracia es recibimos los beneficios que no merecíamos. Cuando rompamos con la ley es cuando vamos a poder operar desde la gracia. Cuando dejemos atrás el legalismo y las tradiciones religiosas, y que así lo aprendí yo de mi tatara hiper mega ultra abuela o abuelo, y empecemos a vivir hoy de acuerdo a lo que Cristo dice, valorando lo que Cristo dice y no lo que la tradición religiosa me dice, entonces voy a empezar a disfrutar de la gracia. Amén. La segunda piedra que Dios remueve antes de remover la piedra más grande de la que hablaban las mujeres es la desesperanza. Mirá lo que dice el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 dice, te lo tomo a partir donde dice María Magdalena. María Magdalena
María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Estas mujeres compran especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Cristo. Ahora, ungir a alguien en el Antiguo Testamento era señal de reconocimiento hacia esa persona. En el Antiguo Testamento se ungía, se derramaba aceite sobre alguien, o no era necesariamente aceite, eran ungüentos preparados especialmente para esa oportunidad. Se hacía ese acto como señal de reconocimiento a una persona en función de su posición y de su función. Por ejemplo, a David lo ungió el profeta Samuel en señal de reconocimiento de su posición. En ese momento era pastor de ovejas, pero próximo a ser rey. ¿Sí? Entonces, eso ocurría en el Antiguo Testamento, bien digo. Ahora en el Nuevo Pacto cambia la cuestión de la unción, famosa unción, tan ponderada unción, cambia. Ya no se ejecuta. De hecho, no vas a encontrar en el Nuevo Testamento ningún versículo que diga que para reconocer la posición de alguien hay que ungirlo. No sucede eso en el Nuevo Testamento. Lo que sí dice la Biblia, por ejemplo en Santiago, es: si hay algún enfermo, llamen, convoquen a los ancianos, oren por él y únjanlo con aceite. Pero no está hablando ahí de una posición o de un reconocimiento a alguien por su función. Está hablando de otra cosa. Ya no es necesario ese ritual. Eso es parte del antiguo pacto. Ahora, el salmista también decía: unges mi cabeza con aceite, por ejemplo. Unges mi cabeza con aceite. A Jesús, previo a la sepultura, lo ungieron, derramaron un perfume sobre él. Y así podemos citar un montón de versículos más, pero lo que quiero señalar es lo siguiente: ungir el cuerpo de otra persona primero era una práctica común para aquella época. Denotaba amistad, comodidad, cuidado, y en este caso era un acto de honra hacia la persona muerta o fallecida. Era un acto de honra lo que iban a hacer estas mujeres. Iban a honrar al cuerpo de Jesús. Ahora, también el no practicar ese acto era señal de descuido, duelo y desesperanza. Por eso estas mujeres habían preparado o habían comprado esas especias aromáticas, porque ellas querían romper con la desesperanza que había embargado a todo el pueblo, principalmente los que habían estado con el Señor durante esos días. No ir a ungir el cuerpo de Jesús era una señal clara de desesperanza. Todo se terminó, el maestro murió. El maestro murió. No tiene sentido que sigamos juntos, cada uno que haga la suya. Pero estas mujeres estaban dispuestas a romper, a remover la segunda piedra de la desesperanza. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estoy siendo claro? Es importante que entendamos esto. En el Antiguo Testamento, el no ungir a alguien también era señal de luto. No ungir a alguien era señal de luto. Ahora, cuando venimos de este lado de la cruz, cambia todo. Cambia todo. Por eso lo que celebramos hoy es tan importante para nuestras vidas. Es tan significativo. Porque cuando venimos de este lado de la cruz, nos damos cuenta que ya no es necesario practicar esa tradición religiosa. Ya no es necesario. ¿Pero por qué razón no es necesaria? Mirá lo que dice Primera de Juan 2, capítulo 20.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice: pero vosotros tenéis, ¿qué cosa? La unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Te leo otras traducciones, por lo menos una que encontré que me gustó. Dice: Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo, y todos ustedes conocen la verdad. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes, por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo, y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. La unción de este lado de la cruz no es algo, es alguien, es el Espíritu de Dios morando en la vida del creyente. Por eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque ahora dice: el Espíritu Santo, si vos sos hijo de Dios, está sobre tu vida. Si has rendido tu vida a Cristo, el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Entonces ya no necesitas que alguien venga y te derrame aceitito en la cabeza para reconocerte como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora, después de la cruz, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y el Espíritu de Dios da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! No necesitamos ninguna tradición religiosa para eso. No necesitamos que alguien venga y diga: vos sos hijo de Dios. Si yo tengo el Espíritu Santo, Él da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Pero nos gustan las tradiciones religiosas. Nos gustan. El problema es que si no tenés el Espíritu Santo ahí, avivando tu interior, entonces corres el riesgo de que, al igual que pasa con la persona que muere, empiece a despedir mal olor tu vida, empiece a descomponerse tu vida espiritual. Entonces necesitas que el Espíritu Santo empiece a avivar tu interior, a despabilar tus sentidos espirituales. ¿Para qué? Para que no largue mal olor. Para que no despidamos mal olor. Jesús en Lucas 4:18 toma una palabra del profeta Isaías. Ustedes saben que Isaías es un libro recontra hiper profético. Es el libro que más habla del Mesías. Isaías es el libro que más habla del Mesías que vendría. Y Jesús toma las palabras de Isaías en Lucas 4:18 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto que me ha ungido. El Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La unción no viene para entretenernos, para ver quién tiene más poder, súper poderoso. No tiene que ver con cuánto poder tenés vos o cuánto poder tengo yo. Tiene que ver, o viene la unción de Dios, que es el Espíritu Santo, viene a nuestra vida para ayudarnos a cumplir con la tarea que se nos encomendó. Por eso no tenés iglesias fuertes, porque algunos viven poniéndole nombre a la unción del búfalo, la unción del gato, la unción del perro, la unción. Y vos decís: ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? La unción es alguien, es la persona del Espíritu Santo. Y si está sobre tu vida, vos no necesitas absolutamente más nada. Es todo lo que necesitamos, es que su presencia llene nuestra vida, nos rebalse
Y entonces eso va a hacer que sea manifestado Cristo en todo lo que hacemos. No vamos a necesitar que alguien venga y nos despabile porque ya estamos llenos. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar los quebrantados de corazón. Para eso el Espíritu Santo te ungió, no para que estés entretenido ahí a ver si te agarra la chiripior, que qué sé yo. Para ser un enviado de Dios y hacer la tarea a la cual fuiste enviado. Para eso viene el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios ahora está en nosotros. No hay motivos para que vivas en derrota. No hay motivo, mi viejo. El Espíritu Santo fue a donde estaba Jesús y de ahí lo levantó, dice la palabra, de entre los muertos. El Espíritu Santo fue a donde estaba Jesús y lo levantó. Y ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nuestra vida si estamos en Cristo. No necesitas más nada. No hay motivos para que vivamos en derrota porque el mismo Espíritu Santo está en nosotros y hoy puede resucitar no solamente nuestra vida si es que estamos todavía muertos, sino cualquier cosa que esté muerta en nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van acompañando? Y la última piedra, la más grande, que yo creo personalmente de la que hablaban estas mujeres, responde al temor. El temor y la duda siempre trabajan en forma conjunta. Cuando no hay fe, hay duda. Y la duda siempre trae temor, trae inseguridad, trae incertidumbre. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a pasar ahora que ya no tengo esto? ¿Qué va a suceder ahora que perdí esto? ¿Qué va a suceder? Y todas esas preguntas que están dando vueltas en nuestra mente nos llenan de temor. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Preguntas y preguntas y preguntas que lo único que hacen es llenar nuestra vida de temor. Las mujeres iban a ungir un cuerpo muerto, pero no iban creyendo encontrarse con el escenario que finalmente encontraron. Ellas no esperaban encontrar una tumba vacía, no esperaban encontrar la piedra removida, porque la piedra, según ellas, era muy grande, según nos cuenta la Biblia. Ninguno de los discípulos esperaba que la resurrección ocurriera tal y como el Señor les había dicho. Por eso decimos que la piedra más grande que había en ellos no solamente era el temor, sino que también era la duda, la incredulidad. Ellos habían vuelto a su rutina. Esto responde en parte a la incredulidad que todavía había en ellos. De hecho, cuando Jesús se presenta... A ver, alguien que me ayude, por favor. Cuando Jesús se presenta delante de ellos, las miradas de los discípulos estaban direccionadas hacia las manos de Jesús y hacia los pies de Jesús. No estaban mirando otra cosa. Queremos ver a ver si realmente sos vos. Si encuentro la marca de los clavos, entonces voy a convencerme de que sos vos. Gobernados por la incredulidad, por el temor. Y por eso no hacían nada. Durante el periodo que pasó todo eso, ellos corrieron a esconderse. Pasó exactamente lo mismo cuando Jesús es ascendido a los cielos. No hicieron nada, solamente se dedicaron a esconderse en un lugar alto. ¿Orando? Sí. Pero estaban ahí llenos de miedo, llenos de temor. Las mujeres no tenían la fuerza suficiente para mover la piedra, ni los discípulos eran lo suficientemente valientes como para enfrentarse con las guardias o con los guardias armados que custodiaban la tumba. Mis queridos, mientras no rompamos con el temor, no estaremos listos para ver los más grandes milagros de parte de Dios hacia nuestra vida. Mientras vos y yo no rompamos de verdad con el temor, no estaremos listos para ver grandes cosas de parte de Dios para nuestra vida. ¿Sí? ¿Amén? Decí conmigo, tengo que romper con el temor en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué razón? Porque cuando mis fuerzas no basten para correr piedras grandes que quieran interponerse en el camino de mi milagro,
Dios, si es necesario, enviará algún ángel que hará por mí lo que yo no pueda hacer. Yo hubiese revoleado la silla, ¿sabe dónde, no? Mateo 28 dice que hubo un terremoto y que un ángel del cielo vino y removió la piedra. Las mujeres estaban preocupadas. ¿Cómo vamos a hacer para remover la piedra? Y Dios, que es tan grande, que supera nuestra mente finita, chatita, dice, yo voy a hacer por ellas lo que ellas no van a poder hacer. ¡Wow! No temas, no te sientas atemorizado porque el Señor va a obrar en este tiempo de maneras que no imaginás. Lo que vos no puedas hacer con tus propias fuerzas, lo va a hacer Él con su poder maravilloso. Pero no tengas miedo, no tengas miedo, no te llenes de temor. Por más grande que sea la piedra que esté tapando tu milagro, confía, confía. Yo declaro en el nombre de Jesús, cerrá tus ojos ahí un momento. Yo declaro en el nombre de Jesús, levantá tu mano al cielo. Declaro en el nombre de Jesús que el Señor movilizará los ejércitos celestiales a tu favor, para que en este tiempo en tu vida ocurran los milagros más grandes y extraordinarios que jamás viste y jamás pensaste ver. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, yo lo declaro sobre tu vida. Amén. 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 Versículo 6, ya terminamos. Versículo 6 de Marcos 14 dice: mas él les dijo, el ángel, no se asusten, busquen a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar en donde le pusieron. El que estaba ahí era un ángel con forma humana, vestido de ropas blancas. Pero les dice algo importante. Les cuenta todo lo que sucedió y les dice algo. El que fue, ahora ha. El que fue crucificado, ahora ha resucitado. No tengamos dudas de que Jesús fue crucificado. No tengas ninguna duda de eso. Pero tampoco tengas dudas de que la cruz ya no contiene a nadie y de que la tumba está vacía. Amén. Amén. Para muchos puede que la vida y la muerte y la resurrección de Jesús sea solo un cuento o una historia antigua, olvidada por allí en algún rincón. Pero para los que conocemos la realidad de esta historia verídica, no es más que la nueva posibilidad que el cielo nos brindó para volver a estar en paz con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador. Cuando vemos que el lugar donde pusieron a Jesús ahora está vacío, significa que el Padre no se olvidó del Hijo y que al acordarse de su Hijo también se acordó de nosotros. Cuando vemos que el lugar donde pusieron a Jesús ahora está vacío, vemos, entendemos y declaramos que la muerte fue vencida, fue conquistada. Amén. No hay razones para no amar al Señor de señores, al Rey de reyes. Si Él se levantó entre los muertos, significa entonces que también nosotros podremos tener la seguridad o podemos tener la seguridad de que seremos resucitados con Él. Significa que en su victoria también hemos vencido nosotros y significa que la vida eterna comienza a ser una realidad desde el momento en que reconocemos su triunfo sobre el infierno y sobre la misma muerte. Amén. Termino con esto y ponete de pie, por favor. Mirá lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice: y a vosotros, ¿a quiénes? A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. No hay acta en tu contra. No hay ningún decreto que diga que vos mereces ser condenado, porque ya alguien pagó. Cerrá tus ojos y dale gloria al Señor en esta tarde. Que se levante tu voz como un rugido desde tu interior, en señal de gratitud, porque si hoy estás vivo es porque Él pagó por vos. Él pagó por vos, Él pagó por vos, Él pagó el precio por vos. Dale gloria, dale honra al Señor. Dale gloria, dale honra al Señor. En el nombre de Jesús. Adoralo, vamos, adoralo. Decirle, Señor, gracias, porque anulaste el acta que me condenaba, el acta que me era contraria, esos decretos que decían que yo merecía morir. Señor, ahora ya no están más, ya no están más. Ya no están más, ya no están más, ya no están más. Ahora tenés libre acceso al trono de la gracia. Libre acceso ante el trono de la gracia. Libre acceso para relacionarte personal y profundamente con el Señor. Librate de toda tradición religiosa. En el nombre de Jesús, rompe esta tarde. Rompe esta tarde con toda tradición religiosa. No estés atado más a la ley ni al legalismo. En el nombre de Jesús, rompe, decirle al Señor, Señor, yo rompo con toda tradición religiosa. Señor, no quiero estar atado a ninguna tradición religiosa que me impida conocerte personalmente, que me impida disfrutar, Señor, de tu gracia, de tu favor, de tu amor, de tu bondad. Señor, en el nombre de Jesús, pero también hoy, Señor, corro con tu ayuda, con tu auxilio, la piedra de la desesperanza, del temor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, corre la piedra, vamos, corre la piedra de la desesperanza. Hay esperanza en Cristo, hay esperanza en Jesús, hay esperanza y salvación, hay un futuro mejor en la mano del Señor, esperando por vos, esperando por mí. En el nombre de Jesús, corre la piedra, vamos, la piedra que vos no puedas correr, el Señor te va a ayudar, pero vos corre la que puedas. Corre las piedras que puedas, corre la desesperanza a un costado. Decí conmigo, yo creo que mi Dios, que mi Señor, que mi Salvador tiene un futuro promisorio para mi vida. Pensamientos de bien y no de mal, para darme el final que estoy esperando. Yo creo, decirle al Señor, yo creo a tu palabra, creo a tu palabra. Creo lo que me estás hablando esta tarde, Señor, yo creo. Corro la piedra de la desesperanza, pero ahora también te invito en el nombre de Jesús a que corras la piedra del temor y de la duda, de la incredulidad, la piedra de la incredulidad. En el nombre de Jesús, si no podés, el Señor va a ayudar a tu fe para que puedas creer que Él no es un mito, no es un cuento, no es una historia. Es una realidad. Jesucristo es la realidad más maravillosa que el ser humano puede llegar a experimentar. Jesucristo, 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 Rey, 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 ha vencido, ha vencido, ha vencido. Y con Él somos más que vencedores también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, prepárate porque vamos a terminar este tiempo compartiendo la cena del Señor. Y yo quiero invitarlos a todos, porque la invitación la hace el Señor, no la hago yo. El Señor nos invita esta tarde a renovar nuestra fe, a renovar nuestro compromiso, a renovar nuestra devoción, a decirle al Señor, Señor, yo creo que pagaste por mí, creo que volvés pronto por mí también. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a compartir el pan. Dice la palabra que el cuerpo de Jesús fue tomado por Él. Él tomó el pan en sus manos. Dice que lo partió y lo compartió con sus discípulos. Él sembró un cuerpo físico en aquella cruz y hoy está cosechando un cuerpo espiritual, la iglesia. La iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo ya no está dividido, ya no está partido, ahora está unido por la sangre
del Cordero de Dios. Vamos a compartir el pan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Seguí adorando al Señor mientras recibís ahí el pan. Seguí adorando, seguí adorando. Seguí adorando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rey de reyes. Señor de señores. Príncipe de paz. Él está en medio nuestro esta tarde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adorado al Señor. Dale gracias por su cuerpo. Molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El cuerpo de Jesús, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Mira si no tenemos motivos para amar y servir a nuestro Rey. Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor. Él es Señor. Él es Señor, el Señor de nuestra vida. Si todavía no has transicionado de la ley a la gracia, este es el momento. Este es el momento. Decí conmigo, yo rompo en el nombre de Jesús. Vamos, yo rompo en el nombre de Jesús con toda tradición religiosa, con toda, Señor, con todo legalismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dejo de estar bajo los efectos de la ley. Vamos, en el nombre de Jesús, vamos, vamos, vamos. Salí de ese lugar, no, ya no, vete, no te corresponde. Salgo, decirle al Señor, salgo de estar bajo el pacto viejo y ahora paso por tu favor, por tu amor, por tu perdón, por tu redención, a estar bajo la gracia, bajo un nuevo pacto, por medio de tu sangre y de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, compartamos el pan. Adoramos tu nombre, Señor, esta tarde. Y dice la palabra que también el Señor tomó la copa. Habiendo dado gracias, también la compartió con los suyos. Esa sangre que fue derramada es la que nos limpia de todo pecado. Si todavía hay algún pecado en nuestra vida que no hemos confesado, antes de compartir la copa, yo quiero pedirte que ahí donde estás le digas, Señor, perdóname. Perdona mi orgullo, perdona, Señor, mi soberbia, perdona mi altivez, perdona mi mal carácter, perdona, Señor, mi manera todavía torpe de hablar, perdona, Señor, todavía mis torpezas, que yo sé que son pecados. Si hay pecados, llamarlos por nombre, no los dibujes, no camufles, no le pongas otro nombre. Lo que es pecado. Si descuidaste tu relación con el Señor en este tiempo, es un buen momento para volver a decirle al Señor, Señor, ayúdame, quiero serte fiel, quiero amarte como lo más preciado para mi vida. Es tiempo, iglesia amada, de que empecemos a vivir a Cristo en plenitud. A Cristo en plenitud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo. Su sangre te limpia de todo pecado. Su sangre hace nuevas todas las cosas. Su sangre es la que nos permite acceder delante de su presencia.
y disfrutar de la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Si ya tenés tu copa ahí, levantada al cielo. Declara que todos los beneficios de esa sangre, preciosa sangre, vienen a tu vida ahora. Vienen a tu vida ahora. Declaralo en el nombre de Jesús. Todos los beneficios de esta preciosa sangre, sangre pura, sangre inocente, viene a nuestra vida ahora. Todos esos beneficios, en el nombre de Jesús, compartamos. Levanta tus manos, seguramente no lo hacen. Es un himno viejo que dice: a su Hijo Cristo. Él nos envió a su Hijo. Paz y perdón. Levanta bien alto tus manos, estamos celebrando. Por mis pecados. Vacía está la tumba. Porque Él vive. Porque Él vive. Triunfaré mañana. Triunfaré mañana. Porque Él vive. Ya no hay temor. Ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más. La vida vale más y más. Solo por Él. Porque Él vive, triunfaré.